Bueno, vamos a ver cómo hacer este top tan bonito y tan sencillo a la vez. Vais a ver que es facilísimo y lo vais a querer hacer en todos los colores. Como podemos ver, para mi talla lo que he hecho ha sido hacer 12 motivos. Como veis, esto sería un motivo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por 2, porque la espalda es exactamente igual, es facilísimo. Y además lo vamos a tejer en redondo, por lo tanto es comodísimo porque lo podéis ir probando. Entonces, para empezar, yo lo que he hecho ha sido una cadeneta de múltiplo de 12 puntos, es decir, en mi caso, por ejemplo, como he hecho 12 motivos, son 12 por 12, 144 puntos, ¿vale? Hasta ver el contorno que quiero abarcar, en mi caso, el pecho. Si depende de vosotras, si tenéis más barriguita y queréis que os cubra la barriguita, pues será el contorno que tenéis que cubrir, ¿vale? Siempre, pero por lo normal, si queréis un largo así más cortito, más veraniego, para llevar con pantalones más altos, con falditas y tal, lo normal es que midamos el contorno del pecho. Ya os digo que cada una el mayor de vuestros contornos. Incluso si lo quisierais hacer vestido, pues sería seguramente la cadera o según seáis vosotras. Yo he utilizado un algodón indicado para agujas de 2,5 hasta 3,5 o 4 milímetros. Ya depende, como siempre, de vuestra manera de tejer. Cuando empezamos siempre apretamos mucho más y ya sabéis. Así que, pero es vuestro diseño finalmente, así que como más os guste. Yo lo que he hecho ha sido comenzar con la cadeneta de base, la voy a hacer con una aguja de 3,5 milímetros para que no me quede muy apretada, pero únicamente la cadeneta de base. Y después todo el top con la aguja de 3 milímetros. Esta es mi cadeneta, he visto que está recta, he visto que me cubre todo el contorno de pecho y que el número de puntos es múltiplo de 12, así que ahora me vengo aquí a mi primer punto. Bien, introduzco la aguja, veis, saco hebra y la saco también a través del último punto. 1 y 2, ya estoy con mi aguja de 3 milímetros. Vale, segundo punto alto. Tercer punto alto, cuarto punto alto y quinto punto alto. ¿Veis? Nuestras dos cadenetas cuentan como el primer punto. 2, 3, 4 y 5. Ahora venimos con 1 y 2 cadenetas. Cojo hebra y sin saltarme ningún punto de base, haré otros 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora que viene, veis, hemos hecho 5 puntos altos, 2 cadenetas arriba y 5 puntos altos. Ahora estamos haciendo un zigzag, tenemos que compensar estas 2 cadenetas de aquí con 2 cadenetas aquí abajo. Por lo tanto, lo que hacemos, cojo hebra y haré un punto alto en la tercera cadeneta de base. ¿Veis? Me salto 1 y 2 y en la tercera hago 1 y sigo 2,
3, 4 y 5. ¿Veis? 2 cadenetas arriba y 2 cadenetas abajo. Ahora otras 2 arriba, 1 y 2. Y de nuevo, sin saltarme ninguna de base, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo, como antes he hecho las 2 cadenetas en la parte superior, ahora las haré. Lo que hago es saltarme 2 de la base. Me salto 1, 2 y en la tercera comienzo de nuevo con mis 5 puntos altos. 2, 4 y 5. Bueno, aquí llega el punto en el que estoy rezando para tener 2 cadenetas en la base y cerrar. Veis que aquí tengo 2 arriba y aquí al otro lado 2 arriba. Así que tengo que tener, y efectivamente, si nos fijamos, 1 y 2 en la base. Así que vengo y hago un punto enano en mi segunda cadeneta. ¿Veis que hice 2 que sustituían al primer punto alto? Mis 2 cadenetas. Pues en la segunda meto mi aguja y hago, ¿veis? Saco un punto enano. ¿Vale? Y he cerrado vuelta. Y ahora lo que voy a hacer para que no se me deforme es girar mi labor. O sea, voy a trabajar vuelta del derecho y vuelta del revés. Y ahora lo que hago es saltarme. ¿Veis si se ve? Vengo y hago un punto enano en este primer punto. Pero yo no voy a tejer en el primer punto mi punto alto, sino sobre el segundo. Así que vuelvo a hacer un punto enano en el segundo. Y ahí ya subo con 1 y 2 cadenetas. Y serán, como va a ser en todas las vueltas, sustituyen a nuestro primer punto alto. Así que tenemos el primero. Os hago 2, 3, ¿veis? Y llevo 4. El quinto lo voy a hacer ya dentro de nuestro hueco, ¿vale? 5. Igual que aquí hice 2 cadenetas, repito 1 y 2 cadenetas. Veréis que esta vuelta es más fácil ya. ¿Vale? Punto alto aquí en el hueco. Ya tengo el primero. Cojo hebra y voy 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y ahora que tocaba dejarnos 2 cadenetas de base, entonces ahora no tengo cadenetas, ahora lo que tengo son puntos altos. Entonces cojo hebra y lo que voy a hacer es saltarme 2 puntos altos. Entonces me salto este y empiezo en el siguiente. Y de nuevo trabajo 1, 2, 3, 4 y el quinto en el hueco. ¿Veis? Quinto y hago
una y 2 cadenetas. Cojo hebra, vuelvo a entrar y hago aquí mi primer punto alto, 2, 3, 4 y 5. De nuevo me tengo que saltar 2 puntos de base. Cojo hebra, 1, 2 y en el tercero empiezo otra vez con la secuencia de 5 puntos altos. Y de nuevo vengo a mi segunda cadeneta. ¿Veis? Meto la aguja y hago un punto enano. Y antes de hacer nada más, bueno, giro, siempre hay que hacer lo mismo. Hago punto enano, giro y de nuevo, ¿veis? Hago punto enano en el primer punto alto, pero es que ahí no voy a trabajar al punto, me tengo que desplazar al siguiente con otro punto enano. ¿Veis? Y ahí ya sí que levanto mis 2 cadenetas y serán mi primer punto alto. Bien, esta vuelta ya es la que vamos a meter nuestras bolitas, ¿vale? Entonces tenemos primer punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto, cuarto punto alto, el quinto como siempre en el hueco y ahora solo hago una cadeneta y aquí es donde voy a meter mi bolita. Lo que voy a hacer es cojo hebra, entro en el hueco, ¿veis? Y saco hilo. Vuelvo a coger, vuelvo a entrar en el hueco, ¿veis? Y veis que me traigo con la aguja otra vez. Cojo otra vez, vuelvo a entrar y me vuelvo a traer. Creo que llevo 3. Cojo otra vez, ¿veis? 4 y ya cojo hebra, cierro y hago la cadeneta de cierre y otra más. Y me queda hacer aquí otro punto alto, el primero de mi bloque de 5, como estaba haciendo antes. ¿Veis? Esta vuelta es como la anterior, pero entre las 2 cadenetas introduzco este bodoque. O sea, hago una bodoque y sin contar la que hago para cerrar. Si os queda muy suelto, también podéis sustituir y solo hacer una, pero no importa mucho eso, depende. Bueno, tenemos nuestro primer punto alto, así que segundo, tercero, cuarto y quinto. Bien, de nuevo me salto 2 puntos de base, cojo hebra, uno, 2 y en el tercero 1, 2, 3, 4, el quinto en el hueco. Esta vuelta lleva bodoques, así que cadeneta, cojo hebra, ¿veis? Cojo hebra, entro en el hueco y veis que me traigo de aquí atrás el hilo con la aguja, cojo hebra aquí y meto la aguja por dentro, pero veis que saco, creo que llevo 3, me he perdido, cojo hebra, vuelvo a entrar, ¿veis? Y con la aguja saco, creo que llevo 4, bueno, voy a sacar la de cierre y otra más.
Bueno, esto podéis hacer, depende de vuestro hilo, igual os interesa o lo queréis hacer más gordita los bodoques, como queráis. Y de nuevo, punto enano o raso en la segunda cadeneta. Y ahora vuelvo a girar mi labor. Punto enano en el primero y punto enano en el segundo, que será sobre el que empezamos a hacer nuestro primer punto alto. En este caso, al empezar, 2 cadenetas, ¿vale? Entonces siempre veis que me desplazo 1 porque siempre como hay que dejar 2 en la base, pues yo empiezo ya desplazándome al segundo, que es el que trabajo siempre, y así de nuevo os voy a hacer solo unos puntitos más porque ya se va a repetir. Ya la siguiente vuelta es como la anterior. Vamos a ir haciendo estas 2 vueltas todo el tiempo, ¿vale? La 2 y la 3. Ahora nos toca hacer como la vuelta 2. Bueno, yo os he hecho una muestra y aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19. Bueno, yo he querido acabar aquí con la vuelta de bodoques. Podéis hacer el largo que queráis. Lo bueno de este método de tejer en redondo y hacerlo así es que nos lo podemos ir probando todo el tiempo. Para mí es la mayor de las ventajas. No es como tejer el delantero, el trasero, luego unirlos y ya luego no sabes igual si lo has hecho muy ancho, muy estrecho y claro, eso supone descoser esas 2 partes y deshacer cada una. Total, que de esta forma enseguida cuando llevamos pocas vueltas vamos probándonos si nos va quedando bien porque a veces la primera vuelta, las primeras quedan más apretado el hilo y luego también es verdad que la mano a veces se nos va soltando un poquito y lo hacemos más suelto, así que así lo podéis ir viendo. Entonces, una vez que os lo probáis y veis que ya tenéis el largo que queréis, ahora toca ver dónde queremos nuestros tirantes. Entonces, en este diseño además la gracia es justo continuar con uno de los motivos, como vais a ver a continuación. Entonces, lo aconsejable es probarte pues un sujetador, el top, con lo que tengáis más intención en principio de poneros este top y ver con qué motivo os cuadra más. En mi caso, como veis, he dejado 2 motivos en el centro, los 2 siguientes, veis, son los tirantes y luego dejo otro motivo a cada lado. Esto hablando que esto es la mitad. Y de esta forma a mí me cuadra perfectamente con el sujetador que yo quería de tirante finito. Vamos al motivo sobre el cual vamos a hacer nuestro tirante, que ya hemos dicho que es dejando estos 2 este. Bien, entonces vemos que la última vuelta que he hecho, la de los bodoques, está del derecho, por lo tanto tengo que continuar por el revés. Y aparte del revés, para continuar, como podéis ver en este tirante, ¿veis? Voy a acercar un poco más. Como podéis ver, para continuar haciendo el mismo motivo, lo que hacemos es saltarnos los 2 puntos de los extremos y luego continuar igual. ¿Veis? Empezamos en el siguiente. Entonces vamos a hacer aquí esto mismo, pero tenemos que empezar, como vemos, como yo he terminado del derecho, giro y continúo por el revés, ¿vale? Ya termina por aquí. Nudo corredizo como siempre. Y ahora a ver que no me haya confundido. ¿Veis? Este es el motivo. Tengo que empezar aquí en el segundo punto. Entonces voy a introducir el hilo
por aquí, que es el que yo considero que es mi lado revés para que no se vea el nudo. Y ya como está haciendo anteriormente, como yo estaba haciendo 2 cadenetas de subida, pues aquí haré 2 como primer punto. Si vosotras habéis estado haciendo 3, pues hacéis 3, ¿vale? ¿Veis que este no lo hemos saltado? Entonces, como hemos hecho hasta aquí, haremos 1, 2, 3, 4 y el quinto, recordemos que lo hacíamos dentro en el hueco que queda aquí entre nuestros 5 puntos y el bodoque. Hago el quinto, 2 cadenetas, hago aquí mi primer punto alto en el hueco, 2, 3, 4 y 5. Vale, de nuevo 2 cadenetas de subida y giro. Ahora nos tocan los bodoques. Entonces, ¿ahora qué nos toca hacer? Mirad, si me vengo a este otro tirante, para hacer que se siga haciendo el zigzag, lo que voy a ir haciendo es saltarme un punto. ¿Veis? Aquí en la siguiente, en todas las vueltas, ¿veis? Trabajo el primero sobre el último punto, dejo un punto libre, sin cadeneta y sin nada. De esta manera voy consiguiendo un poco esa inclinación, ¿vale? Antes que nos saltábamos 2 puntos para hacer el... ¿Veis aquí? Para la parte de abajo del zigzag, pues ahora lo que hacemos es que en el tirante nos vamos a ir saltando uno, que será el segundo. Bien, he levantado mis 2 cadenetas, me salto este, hago mi segundo, tercero, cuarto y mi quinto ya dentro del hueco. Recordemos que hacemos cadeneta, cojo hebra, hago 1, 2, 3 y 4. Cierro, hago una para cerrar y la cadeneta de separación. Primer punto lo hago aquí en el hueco. Dos, tres, cuatro. Y igual que aquí me he saltado el segundo punto, ¿qué hago aquí? Me salto también porque tiene que ser simétrico. Este punto me lo salto, entonces hago el último punto sobre la segunda cadeneta. De nuevo, 2 cadenetas de subida y giro. ¿Qué hago? Me tengo que saltar el segundo punto, me lo salto. Voy al tercero. 2, 3, 4 y el quinto aquí en el hueco entre los 5 puntos y el bodoque. Hago 2 cadenetas para el arco y de nuevo punto alto aquí entre el bodoque y los 5 puntos altos. Este es mi primero. Segundo, tercero, cuarto
y de nuevo me salto el siguiente y me voy a la segunda cadeneta. Bien, igual que me salto el segundo, me salto el penúltimo. A ver, yo he hecho aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas. He terminado con una de bodoques. Yo en todo momento he considerado que la vuelta de bodoques del derecho es mi lado derecho de la prenda. Si vosotras consideráis otra cosa, pues entonces este tipo de costuras por el revés. Otras quedan mejor haciéndolas por el derecho. Así que vamos a hacer la más sencilla que hay, que es simplemente ir pasando . Lo único que voy a hacer es ir cogiendo, veis aquí cojo mi trencita de arriba y aquí la segunda cadeneta, que sería lo que se corresponde. Entonces es conveniente aquí hacer 2 vueltecitas. Y entonces empiezo este punto, vale, este no lo he cogido, vale, y simplemente vamos a ir pasando de un lado a otro, ¿veis? Y entonces esto lo vamos a hacer, tampoco lo hagáis súper tenso y sobre todo, ¿veis? De un lado a otro cogiendo punto a punto. ¿Veis? Cuando no sepa cuál voy, veo que este sale de aquí, así que me toca el siguiente. Entonces, cuando terminemos, lo importante es, antes de esconder hebras, por lo menos para mí, lo primero es comprobar, probarnos nuestra prenda siempre. Es una cosa que hago y os recomiendo, es no aseguréis bien las costuras ni escondáis hebras de ningún sitio, pero ni en esta prenda ni en ninguna, hasta que no os la probéis por fin ensamblada como vaya en piezas, de manera tubular, como sea. Siempre hay que probársela antes, porque luego ponte tú a buscar las hebras Así que espero que os haya gustado y os animéis a hacerlo en todos los colores. Muchas gracias.